Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a este entrenamiento de discípulos. ¿Con cuál objetivo? La evangelización mundial. Es por lo que nos reunimos en esta noche. Que el Señor nos avive y nos llene de su Espíritu Santo por medio de la palabra para que podamos hacer discípulos para su gloria. Es el motivo por el cual nos reunimos. Entonces, Dios les bendiga a todos, bienvenidos, buenas noches. Le voy a pedir el favor al pastor Jorge Velosa que inicie, por favor, con una oración. Amén. Amado Señor, te damos la gloria, la alabanza. Señor, glorificamos tu nombre para que añada sabiduría y de nuevo en cada uno de mis hermanos y en el que va a ministrar, Señor, esta dirección, bendiciéndole grandemente y sabemos que vamos a recibir mucha gracia para la evangelización mundial, fortaleciendo el ministerio, levantando torres. Señor, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, guiándonos a esa verdad en la cual somos edificados. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios los bendiga en esta noche a todos. Vamos a iniciar nuestra lección. Como siempre, comenzamos con un breve repaso de la lección anterior. Yo les voy a pedir el favor que me respondan esta pregunta muy sencilla por el chat. Vamos a hacerlo por el chat. Vamos a escribir por el chat, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es para recordar nuestra lección anterior. La lección número 4 hace esa pregunta. Bueno, ¿quién es Jesús? Vamos a revisar. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios dice Alexander. ¿Quién más se anima, por favor? El pastor Jorge dice, Él es el Cristo. Muy bien, pastor Jorge. ¿Quién más? ¿Quién es Jesús? Natalie dice, el Salvador. Esta, esta parte es muy importante, que lleguemos a la misma confesión de Pedro, todos unánimes. El Mesías, pastor Dagoberto, muy bien. El ungido, ya, muy bien. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Redentor, dice mi hermano Leonardo Acosta, el Cristo vivo, Carmen Rocío. Bueno, según la lección que vimos para hacer el repaso de la lección anterior, claro que sí aprendimos algo. Jesús es el Cristo. Y eso lo aprendimos por Mateo 16:16. Cuando usted puede hacer el sondeo en la congregación a la que usted está y el Señor le ha permitido estar o ejercer como pastor, y se va a dar cuenta que todas las personas van a decir que Jesús es algo diferente. Mi amigo, Jesús es mi todo, Jesús es mi consuelo, Jesús es mi ayuda, Jesús. Y pueden hacerle una lista muy larga acerca de quién es Jesús, pero pocas personas tienen claro que Jesús es el Cristo, que fue lo que aprendimos hace 8 días con el pastor Ovidio. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Por favor, voy a abrir los micrófonos. Voy a abrir los micrófonos para todos porque el deseo es que todos aprendamos y interactuemos. Entonces, usted levante su mano, por favor, para poder abrir micrófono. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Pastor Jorge, siga, por favor. Cristo es el ungido de Dios, amén. Pero él tiene tres oficios, que es verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero. Amén. Pastor Dagoberto, gracias, pastor. Sí, señor, Pastor Dagoberto, siga, por favor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bueno, Él es el Cristo porque Él cumplió la función de venir a salvarnos, murió y resucitó. Por eso
el Hijo de Dios llamado Jesús es el Salvador y cuando muere y resucita se convierte en Jesucristo, el Salvador. Amén. ¿Alguien más desea participar? ¿Por qué decimos que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Él sea el Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Alguien más? El ungido, dicen por el chat. ¿Qué significa que Él sea el ungido? O sea, Él fue ungido como qué y eso para qué me sirve. Rosa María, sigue por favor. Buenas noches. Jesús es el Cristo porque Él es la única solución al problema de Génesis 3, al problema fundamental del ser humano. Entonces, Él destruye al diablo como verdadero rey y perdona nuestros pecados como verdadero sacerdote y como verdadero profeta. Es el camino al Padre para eliminar la separación y que podamos estar otra vez con Dios. Amén. Así es. Vamos a dejar hasta ahí este tiempo de participación. Cuando decimos que Jesús es el Cristo y nos aferramos a esta confesión con todo nuestro corazón, estamos diciendo que Él es nuestro único y verdadero Rey. Cuando hablamos de único significa que no hay otro en su especie, ni habrá jamás otro igual. Cuando hablamos de que es único, es que no, un ser humano no puede cumplir esta función. Único, verdadero Rey que destruye al diablo. Y cuando hablábamos de destruir al diablo, no significaba que lo iba a volver polvo, sino las obras del diablo según el contexto de Primera de Juan 3:8, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, destruir las obras del diablo. Y en ese contexto hablábamos que esas obras del diablo es el pecado. Entonces, por eso hablamos de que Él es el único verdadero sacerdote. El verdadero sacerdote que perdona y nos liberta de la esclavitud del pecado. Y como verdadero profeta, Él es el único camino al Padre. Este es un recuerdo de la clase anterior. ¿Quién es Jesús? Es algo que debemos confesarlo todos juntos. Jesús es el Cristo. Así que, amado pastor, ahí donde está, yo le invito a que haga esa confesión esta noche. Mateo 16:16. Todos juntos vamos a repetir Mateo 16:16. Si tiene ahí su Biblia, por favor, le pido el favor que la lea conmigo en este momento. Mateo 16:16. Vamos a leerlo todos. Respondiendo, Simón Pedro, ¿qué dijo Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es tan importante decir que Jesús es el Cristo? Versos más adelante aprendimos que cuando admitimos que Jesús es el Cristo, toda la verdadera bendición del trono celestial está sobre nosotros, porque es lo que desea el Padre. ¿Qué es lo que desea el Padre? Que las personas conozcan a su Hijo, no como un amigo más, no solamente como el ayudador, sino como la figura principal de Él. El pastor Ovidio nos enseñó hace 8 días que la escritura por todo lado habla del Mesías. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. ¿Dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? ¿Cómo iba a ser su muerte? ¿De qué forma iba a morir? ¿Dónde? O sea, la palabra de Dios es tan clara y el cumplimiento tan hermoso que vemos ahora nosotros podemos entender ese cumplimiento tan precioso en este tiempo de que Él es el Cristo. ¿Por qué esta confesión es tan importante? Porque versículos después usted puede leer conmigo 17, 18 y 19. 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, identidad, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, cuando hablamos de roca es afirmación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo que más nos gusta a los pastores. Ahí va. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, decir que Jesús es el Cristo es decir que tenemos ahora sí la autoridad,
¿Por qué? Porque entendemos quién es Jesús. El único que puede quebrantar el poder de las tinieblas es Jesucristo. El único camino perfecto creado por el Padre de salvación, Jesucristo. Esto es algo que yo los reto, mis amados pastores, y es que los miembros de la congregación no digan más, Él es mi amigo, sino puedan confesar con toda seguridad, Jesús es el Cristo para mí hoy. Jesús es el Cristo, porque cuando está esta confesión, la misma bendición de Pedro pasa a ser nuestra bendición. Somos nosotros ahora los que tenemos esa autoridad sobre el reino de los cielos. ¿Por qué? Por entender quién es Jesús correctamente. Por eso hablábamos de un Jesús incorrecto, y en el Jesús incorrecto veíamos que hay muchas definiciones muy bonitas que podemos decir de Jesús. Y aunque sean muy bonitas y muchos elogios, esto no habla de quién es Él realmente. Esto no nos dice que la persona entiende correctamente el Evangelio. Cuando una persona expresa que Jesús es su amigo, está diciendo todo, pero al mismo tiempo no está diciendo nada. ¿Se han dado cuenta? Cuando dice que me ha salvado, sí, pero ¿de qué? Me ha libertado, sí, ¿de qué? Entonces, al decir Jesús es el Cristo, estoy diciendo, me perdonó todos mis pecados, me libertó del poder del diablo. Cuando digo Jesús es el Cristo, estoy diciendo, se quebrantó el poder de las tinieblas en mi corazón, en mi casa. No le pertenezco más al reino de las tinieblas, no le pertenezco más al reino de la oscuridad. He pasado de muerte a vida, pero no cualquier vida, a vida eterna, porque he creído que Jesús es el Cristo, que Génesis 3:15 se cumplió en él, que Isaías 7 se cumplió en él, que Isaías 53 se cumplió en él. Entonces, decir que Jesús es el Cristo es dar la mayor afirmación de un creyente, es decir, Jesús es el Cristo. Y poder enseñar esto trae demasiada bendición a nuestras vidas. Es ahí donde el cristiano encuentra su verdadera bendición. ¿Dónde es que él encuentra esa plena felicidad? Cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, este es un repaso cortico de la clase anterior. ¿Quién es Jesús? Todos vamos a repetir Mateo 16:16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, de ti habló Moisés, a ti te estábamos esperando, las profecías se cumplen en ti. Ese es, en otras palabras, decir, Jesús es el Cristo. Ahora vamos a nuestra cartilla, vamos a la página número 10, vamos a comenzar nuestra lección de hoy. Vamos a comenzar nuestra lección de hoy, nuestra lección número 5, el mensaje del Evangelio. Este es un tema hermoso, voy a compartirles pantalla. Muy bien, vamos a pedirle el favor al pastor Jorge Velosa para que por favor mantenga siempre su micrófono encendido para la lectura. Perdónenme. Listo, vamos a comenzar todos juntos entonces. Pastor Jorge, inicie por favor la lectura. Juan 8:44. De la lección de hoy. Vamos todos juntos con el título. ¿Mensaje de qué? Del Evangelio. Juan 14:6, Pastor Jorge. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Este versículo es muy importante porque Jesús dice, Él es el camino, Él es la verdad. O sea, en las palabras de Jesús, en todo lo que el Señor Jesús escribió o está escrito acerca de Él, perdón, porque el Señor Jesús no escribió, todo lo que los discípulos suyos, los apóstoles que fueron nombrados así más adelante, escribieron acerca de Él, es esa verdad, esas palabras que ellos escribieron de su maestro, esas palabras de vida. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, donde había una separación por causa del pecado,
de la muerte. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y ya aprendimos que la palabra muerte significa separación. Aún en la parte física, para nosotros como siervos de Dios es fácil entender porque cuando muere una persona, su cuerpo queda ahí sepultado, su alma va o al cielo o al infierno y su espíritu pues vuelve a Dios, que es el que lo dio. Lo que hace el cuerpo es, el ser humano es separarse. Entonces, separación. Yo soy el camino donde veo una separación, la verdad, donde el padre de la mentira es el diablo, de la destrucción, de la muerte y la vida. Y esto es muy importante. Nadie, si las personas no entiendan correctamente el evangelio, no van a ir al Padre. Y esto es algo que como siervos de Dios es como una responsabilidad muy grande. Nadie viene al Padre sino por mí. Si las personas no alcanzan a entender quién es Jesús, no pueden ir al Padre porque el día que se levanten a hacer un ministerio, lo van a hacer con amor, pero sin conocimiento. Y entonces pueden aparecer de pronto en Mateo 7 aquellos que dicen, pero si hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero Jesús dice, no, yo no los conozco, yo no los conozco. Entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esta parte me gusta mucho y es, el Evangelio es la noticia más alegre que Dios que Dios le dio a la humanidad. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que tengas la respuesta de tu vida a través del Evangelio y encuentres a Dios y seas salvo. Dios, quien creó los cielos y la tierra, creó al hombre. Entonces, vamos a iniciar. Es verdad, esto es algo que es así, con el tiempo a veces perdemos como esa pasión del evangelio. Pasa el tiempo y a veces nos llenamos de tantas actividades y tantas cosas que tenemos que hacer cada día que olvidamos lo más importante. Y es que el ser humano estaba en un estado de muerte y de separación, de destrucción, como vamos a ver en la página que vamos a ver el día de hoy. Y el evangelio, el resolver el problema fundamental en la vida de las personas, es la noticia más hermosa. ¿Qué significa eso? Que Dios vuelve a estar con nosotros, que Dios ya no habita en un templo hecho de manos, sino que ahora Dios está conmigo donde yo estoy, que Dios está acompañándome en el ministerio, que Dios está formándome para que salga a hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Si no es que otras personas puedan entender que solamente en Jesús hay vida, que solamente Jesucristo es la verdad y que solamente Jesús es el único camino. Entonces vamos a leer, Pastor Jorge, ayúdame leyendo Génesis 1:27, porque aquí en la cartilla hay un pequeño error. Y este es el 28. Entonces, primero, el hombre original. Cuando hablamos del hombre original, hablamos del diseño con el cual Dios creó al hombre. El creador hace un diseño en el hombre. Y este diseño, por causa de el pecado, es completamente corrompido. Entonces, vamos a ver. Y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1:27. Qué pena, hermano. Y creó Dios al hombre a su Tranquilo, pastor. imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Ahora Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Cuando hablamos del hombre original, y vimos ya esta lección en unas semanas atrás, hablamos de 4 características muy importantes que tiene la imagen de Dios en el hombre. Primero, Dios creó al hombre a su imagen. Los perros no tienen la imagen de Dios. Usted se da cuenta que las plantas tampoco tienen la imagen de Dios.
Solamente el ser humano fue creado con la imagen de Dios. Entonces, Dios crea al ser humano con su imagen. Y no solo lo creó con su imagen, sino desde la creación Dios bendijo al ser humano. Entonces, esa es la segunda característica de el punto número 1, el hombre original. Primero, Dios crea al hombre a su imagen. Segundo, bendice al hombre. Tercero, les da un pacto. Y este pacto es para que vivan feliz con él, para que ejerzan esa voluntad que él les ha dado. Esa imagen de Dios debía ser ejercida. Entonces, Dios les da un pacto para vivir, cuarto, en completa felicidad. La palabra felicidad es sin carencias, sin ausencias, sin escasez. Y en este caso es con felicidad, con Dios, sin carencia de Dios, sin escasez de Dios, o sea, felicidad significa estar pleno, completo. Entonces, a mí me gusta mucho esto porque he aprendido que el número que identifica al ser humano es el 6, pero el número de la perfección es el 7. Y esto es como un juego que podemos hacer esta noche y es, ¿cuánto es 6 más 1? 7. Sin el más 1 no hay 7. ¿Qué significa eso? El hombre fue diseñado para estar en perfección con su creador. 6 más 1, 7. 6 solo no es perfección. No es un diseño perfecto. Entonces, Dios les dio el pacto, como nos enseñó el pastor Ovidio, y este pacto era el guardar primero el jardín, segundo el no comer del fruto prohibido. Pero el hombre y la mujer cayeron en destrucción. Vamos a seguir leyendo. Y es la parte, el número 2, que dice el número 2, el problema fundamental. ¿Qué significa el problema fundamental? Que hay un problema raíz del que salen muchos problemas. Es lo que está en la base del ser humano. Como siervos de Dios, nosotros a veces solucionamos las hojas, pero no vamos al problema raíz, no solucionamos en las personas por medio del evangelio el problema raíz. Ese problema raíz solo puede ser solucionado por medio del evangelio. Este problema fundamental, esto que desde cuándo los hombres están separados de Dios, desde cuándo los hombres tienen una tendencia a pecar, desde cuándo los hombres están en ese estado de muerte como leímos en Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Desde cuándo el hombre está en esta condición de separación? Desde Génesis, desde el comienzo. Entonces aprendíamos también que Génesis 1, 2 y 3 son los 3 capítulos más importantes en la palabra de Dios, porque sin estos 3 capítulos no entenderíamos cómo se creó las cosas, porque dónde está el problema fundamental de la humanidad, no entenderíamos la primer promesa de redención, la solución que brindó Dios para este problema. Entonces, por eso decimos que si una persona puede entender bien Génesis 1, 2 y 3, ha entendido por lo menos la mitad de la escritura, porque de Génesis 3:15 sale todo el resto del Antiguo Testamento. Dios va a dar cumplimiento a su promesa de Génesis 3:15 y entonces hace un pacto con Abraham y entonces levanta una nación de Israel de la que vendría el Cristo. Entonces vemos que estos 3 primeros pasajes son los más importantes. No están como aislados en la escritura. Dice, sin embargo, el hombre perdió el pacto de Dios, perdió todas las bendiciones y cayó en el problema fundamental. Entonces todos vamos a hacer 3. ¿Cuál es el problema fundamental? 3. Vamos a decir, diablo, ellos fueron engañados por la serpiente antigua llamada diablo, y eso lo encontramos en Génesis 3, 1 al 5. Cometieron el pecado de desobedecer la palabra de Dios, se entró el pecado 2, y 3, dejaron a Dios, que es la fuente de toda felicidad, separación de Dios. Y
En la clase del domingo que estábamos viendo también la cartilla, hacíamos un ejercicio con los estudiantes en la congregación y era que le pedía el favor que se hicieran en grupos de a dos y se soltaran por completo a merced del que está detrás. Y siempre todos estaban mirando hacia atrás, qué tan fuerte era la persona para soportarlos. Siempre estaban mirando como con esa desconfianza, algunos se hacían lo más cerquita que podían y yo no, de por lo menos un paso largo. Y yo les decía, ¿qué tan fácil es aferrarse a un pacto? ¿Qué tan fácil es confiar en la palabra de alguien? Primero, antes de obedecer, está la confianza. Porque ellos desobedecieron. ¿Qué pasó? Lo que hicieron fue desconfiar de la palabra de Dios. Ese fue el engaño de Satanás. El engaño de Satanás a que los llevó a desconfiar de lo que Dios les había dicho. Desconfiaron del pacto que Dios les había entregado y creyeron, o sea, creyeron completamente a lo que Satanás les estaba diciendo. Creyeron que no iba a pasar nada. Creyeron que iban a ser como Dios. Y este es el origen del problema fundamental y esto no está aislado de nosotros. Lo mismo nos pasa, que viene Satanás, siempre Satanás va a usar la estrategia, ¿cuál? El engaño. Siempre va a buscar engañarnos, siempre va a buscar robar la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones como siervos de Dios. Siempre va a buscar que nosotros estemos atrapados por lo de este mundo, en estrés, en angustia, en afán, en ansiedad, en tristeza, en dolor, en enfermedad. Siempre Satanás va a buscar engañarnos de cualquier forma. ¿Para qué? Para que no disfrutemos del Evangelio. De verdad que el Evangelio es tan sencillo. La creencia solamente es creer en el Señor Jesucristo y ya tenemos vida, y no cualquier tipo de vida, sino vida eterna. Vamos a pasar al estado de destrucción del no creyente. Esta lección nos las dio el pastor de Corea y nos explicaba muy bien. Tenemos que tener mucho amor, porque cuando vemos al vecino que está cargando una imagen, que se echa la bendición, es porque está engañado por Satanás. Y yo no puedo tener, yo no puedo tener ese corazón de como decir, uy, no, pero ¿qué le pasa? ¿Pero por qué no cae en cuenta de sus errores? No, él no va a ver la luz de Cristo si usted y yo no le hablamos de Jesús. Como resultado, la humanidad cayó en eterno estado de destrucción. Y vamos a ver que lo primero es hijos del diablo. Juan 8:44. Pastor Jorge, ¿me ayuda leyéndolo, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. Dice, en el momento que el hombre se separa de Dios, su estado espiritual cambia a hijo del diablo y queda atrapado bajo el destino de Satanás. Y quiero que pensemos en algo en esta noche. Cuando, cuando un padre dice tener la patria potestad sobre un hijo, en Colombia, el gobierno obliga al papá, ¿verdad?, a cumplir con unos deberes y el hijo también se ve obligado a cumplir unos deberes por tener ese derecho sobre su hijo. Y entre las cosas que el gobierno obliga a los padres en Colombia para ser responsables con sus hijos es a darle protección, es a darle alimento, es a darle cuidado. El gobierno obliga en Colombia aún a dar un apoyo emocional al hijo y otras cosas más. Ahora, usted y yo nos podemos imaginar el que esté bajo el amparo de Satanás, ¿qué tipo de vida le espera? ¿Qué tipo de futuro le espera? La escritura es clara, le espera el infierno. Y en el infierno ya no va a haber una segunda oportunidad. Una vez muerta la persona, Hebreos, vamos a leer Hebreos 9:27, y está como establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Entonces tenemos en vida a las personas que están a nuestro alrededor. No importa qué tipo de vecino sea, tenemos una oportunidad en vida de que esta persona pueda cambiar ese estado espiritual de hijo del diablo a tener a Dios juntamente con él. Y esto solamente lo hace la predicación del evangelio. Pastor y siervo de Dios, ministro que está en esta noche, usted puede darle muy buenos consejos a las personas que van a la congregación y eso está muy bien porque hace parte del trabajo que uno hace un trabajo integral. Usted puede darle mercado si necesita a la persona, pero estas cosas no resuelven este problema fundamental del hombre. Si usted le da un buen mercado, pero no le habla del evangelio, la persona va a seguir necesitando el mercado por la eternidad porque sigue atrapado por el reino de las tinieblas. Usted puede brindar un agua panela con amor, un abrazo con amor, pero la persona necesita escuchar acerca del evangelio. A veces, la vez pasada hablábamos con uno de los pastores que a veces en comienzo, cuando vas a hablar de Jesucristo, a veces enseguida no tienes la oportunidad de hablar enseguida de Él, para que te lo ganes. Te da ese tiempo especial para que te lo ganes como amigo, para que inviertas en él, para que comas con él, para que rías con él y luego prepara además el corazón de esa persona y te hace sentir el tiempo perfecto para que le hables del evangelio, para que le hables de Jesucristo, para que él pueda entender por qué él está en ese estado de destrucción, por qué todo me sale mal, pero si intento hacer las cosas bien y no encuentro una respuesta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo que estoy, la gente de afuera habla así, pero yo que estoy pagando, ¿qué me está pasando? ¿A qué santo más me confieso? Ya fui al brujo, ya me eché 3000 litros de agua bendita, no me funciona. Es el listado de las personas que están, le pertenecen al diablo y el diablo no deja nada bueno. La escritura de verdad es clara. El diablo no viene sino solamente para engañarnos, para que seamos de su pertenencia y el reino de las tinieblas trabaja como con desespero, ira, engaño, destrucción, miserias, ruinas. No deja que la persona sea feliz. No importa, Satanás lo engaña para que busque felicidad en todo, plata. Por eso como siervos de Cristo no podemos estar engañados por Satanás también, buscando las cosas de este mundo, atrapados por Satanás, buscando lo de este mundo, buscando tener cosas físicas, cuando nuestro trabajo principal es hablar que Jesús es el Cristo. Eso es lo que tienen que saber los hermanos. Jesús es el Cristo y si crees, has salido de hijo del diablo y ahora le perteneces a tu Padre Dios. Y si tu Padre de verdad es Dios, ¿por qué te preocupas? Si tu Padre es Dios, ¿acaso si tú como padre das lo mejor a tus hijos, cómo consideras que es el Padre? ¿Qué significa que esta persona está siendo hija del diablo, que está bajo la potestad de Satanás, que está atrapado bajo la autoridad de Satanás y solamente decir que Jesús es el Cristo, enseñar el evangelio correctamente a las personas, solamente llevar el evangelio va a sacarlos de ese estado de Satanás, de ese estado de hijos del diablo y va a trasladarlos a hijos de Dios? Entonces vemos que el hombre está en un estado de muerte completa, pero ¿por qué él me es así? ¿Pero por qué él hace eso? ¿Pero por qué esa persona actúa así si yo solo le doy bien? Porque es un hijo del diablo, porque está atado por Satanás. ¿Por qué? Vamos a ver el número 2, porque está en adoración a ídolos. Sigue Satanás como en nuestro corazón desde la creación. Dios sopló sobre nosotros ese aliento de vida, nos dio esa necesidad natural de estar en comunión con nuestro Padre. Satanás, ¿qué hace? Engaña al ser humano para que esté en comunión con un árbol, para que esté en comunión con una planta, con un yeso, con una foto, con lo que sea, pero que no conozca la luz de Cristo, que esté en comunión con una silla, que adore una rata, que adore una serpiente, pero que no conozca que Jesús es el Cristo, que no vea la grandeza del Evangelio. Esto es lo que hace Satanás en este siglo. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1 y 2, mi amado hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Él
¿Qué hizo con nosotros sus siervos? Nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos, separados de Dios, por causa de nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Es andar conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que a mí me gusta. Y lamentablemente, amados siervos de Dios, aún en las congregaciones no hay un Gálatas 2:20. La gente sigue como en la corriente de este mundo, andando detrás de las cosas de este mundo y mueren y no se van a llevar nada. Pero para el Señor no hay tiempo. Aún en las congregaciones nos pasa. Hay tiempo para comer, hay tiempo para viajar, hay tiempo para estudiar, pero para el Señor nuestra agenda está llena y es algo en lo que debemos pedir perdón al Señor en esta noche. Para el Señor no hay tiempo. Dice que ellos, que dice el problema número 2, adoración a los ídolos. Dios nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí fue cuando el Señor nos dio vida. Dicen, persiguen los deseos del mundo y han caído en la superstición, en la adivinación, en el chamanismo, y usted puede seguir poniéndole ahí todo lo que aparece, todo lo que está a nuestro alrededor, en la brujería, en el ocultismo, porque están buscando resolver el problema fundamental con cualquier cosa. Pero diga, solo Cristo resuelve ese problema fundamental en nuestro corazón. 3, problemas mentales. Y dice así, han caído en ansiedad, vacío, enfermedades mentales, neurosis, insomnio y depresión. En Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es algo, en las encuestas dicen que para los siguientes siglos va a ser un milagro aquellos que tengan tranquilidad en la mente, paz en la mente. Y es porque como por causa de este siglo, por causa de la forma en la que vivimos ahora, es muy fácil caer en estas en enfermedades mentales. Es muy sencillo en este tiempo, si no mire las personas que están a su alrededor. Por causa también estos son los problemas del no creyente. No estamos hablando de las dificultades del creyente. Estamos hablando de los problemas que coloca Satanás y de cómo Jesucristo trae la solución a esos problemas. Esa ansiedad, esa depresión, ese insomnio y esa neurosis también viene producida por causa de la obra de Satanás en este tiempo. Entonces vemos las personas a nuestro alrededor que se estresan a tal punto que no encuentran como la solución a sus problemas y intentan buscar la solución. A mí me gusta mucho relacionarme con mis vecinos que son no creyentes y me gusta mucho porque yo puedo ver el estado espiritual de ellos y, y sé que Dios me permite relacionarme con ellos porque me va a dar la oportunidad de darles el evangelio justo a tiempo, justo a tiempo. Entonces, puedo ver en ellos como la angustia, el afán por conseguir cosas de este mundo, el compararse con las personas que están a su alrededor. Todo esto hace parte de estos problemas mentales de no estar pleno, satisfecho, completo con todo lo que Dios nos ha dado. Es parte de esos problemas que Satanás coloca en las vidas de ellos. Ahora, vamos a hablar de los problemas físicos, Hechos 8:4 al 8. Han caído en enfermedades incurables, dolencias, pesadillas, adicciones a las drogas, adicciones a los juegos y demás enfermedades físicas. Hechos 8:4 al 8, ¿qué dice, pastor? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Amén. El evangelio es suficiente para que el Espíritu de Dios se mueva con todo poder, fuerza y autoridad. Jesús lo dijo en Hechos 1:8.
que el poder de Dios es para que seamos testigos de Cristo. O sea, que el poder, los dones, todos los ministerios es para que podamos hablar de Cristo con fuerza, con vigor, con amor, con todo lo que tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado. Esos problemas físicos tienen solución cuando se predica el evangelio. Problemas del futuro, Hebreos 9:27, niegan a Dios, solo se centran en la realidad presente y mueren eventualmente a enfrentar el juicio eterno del infierno. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es la forma en la que ellos viven. La vez pasada hablando con una chica que que tiene todavía depresión, em, a mí me causó mucha curiosidad ver que ella no veía solución a sus problemas. Y la causa por la que se quería matar era porque no podía encontrar solución a sus problemas. Entonces, ella lo que quería era matarse. Y ahora como siervos de Dios sabemos que una vez esté muerta, comienza el problema más grave. Porque mientras hay vida en el cuerpo humano, hay esperanza de que el evangelio de Cristo sea predicado. Mientras hay vida, tenemos una oportunidad preciosa de hablarles de Jesús. Tienen el mayor problema, mueren y piensan que todo termina aquí, todo se acabó ya, se murió y hasta ahí llegó. No, muere, se enfrenta al juicio de Dios y va para un problema eterno o va para una vida eterna. 6, herencia espiritual. Dice, este problema se transmitirá a sus hijos y descendientes, por lo que la generación futura enfrentará la misma destrucción. Éxodo 20, 4 al 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sigue. Esta herencia espiritual es por causa de la idolatría. El hijo ve que su papá se dobla ante un yeso y su hijo aprende a hacer lo mismo. Y nace su nieto y aprende a hacer lo mismo. Cuando se quebranta este problema espiritual, esta herencia, el hijo ve que su papá toma, aprende a buscar solución, la misma solución que el papá busca, como el papá busca la solución, el hijo hace lo mismo. El hijo aprende esta misma cultura, esta misma tendencia. Y entonces la destrucción entra a la siguiente generación también. Por eso yo los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús, para que encontremos, para que concluyamos en el Evangelio, para que entreguemos nuestro ministerio, nuestras vidas para hablar de Jesucristo a otros, para que levantemos a otros siervos de Jesús en el campo, para que puedan ver el estado espiritual que tiene el mundo entero. A nivel mundial, este es el estado de destrucción, es el estado de separación de Dios, es el estado de muerte espiritual, el estado de mentira, de engaño de las tinieblas. Esto hace parte de predicar el evangelio. Predicar el evangelio es dar un buen diagnóstico. Y le pregunto, ¿hay algún enfermo que quiera, si hay un enfermo terminal, el médico tiene que por medio de exámenes mostrarle el estado en el que está su cuerpo? Pero si no hablamos del estado espiritual de destrucción, de que van camino al infierno, de que están engañados por el diablo, si no explicamos esto a las personas, ¿van a entender por la necesidad del evangelio? No van a entender la necesidad del evangelio. Bueno. Voy, vamos a ir terminando este tiempo tan hermoso de enseñanza porque quiero que hagamos foro y unos a otros nos llenemos más de la palabra de Dios. Es muy importante esto. El evangelio es la respuesta eterna que el Padre nos ha dado.
Es la respuesta que Dios ya nos entregó para salvar esta y la siguiente generación. Por eso los niños no son cualquier generación. Es la generación más importante que se está levantando para llevar esa misma respuesta a la siguiente generación. Por eso, mi amado pastor y siervo de Cristo, lo que veamos, me gusta mucho que cuando enseño niños y vemos este tema, me gusta mucho y les hacemos unas gafas. A los niños les hacemos unas gafas para enseñarles este tema del estado de destrucción del no creyente y de la evangelización mundial. Y es que las personas que están a mi alrededor, yo no las puedo ver para criticarlas, para juzgarlas. ¿Usted por qué es un chismoso? ¿Ese tipo es un avaro? No, sino yo las tengo que ver como Génesis, como aprendimos hoy. Esa persona está atada por Satanás. Ay, ese es un brujo, a él ni me le acerco ni lo toco. No, tengo que ver que ese es el que está más engañado por el diablo todavía. Que el Señor, por medio de nosotros, nos use para llevarle el evangelio y salga de ese estado de muerte a un estado de vida eterna. Por eso esta lección 5 es la más importante. No es cualquier lección, es que vamos a hablar acerca de Jesucristo y acerca de la necesidad que tenemos de Él. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús, mis amados siervos de Cristo, para que concluyamos todos juntos en que el evangelio es suficiente. Hablar de Cristo es suficiente para cambiar el estado del campo. Cuando hablo de Cristo, el poder del Espíritu Santo de verdad se levanta con toda fuerza para que otros tengan vida, para que nuestro campo cambie. Cuando hablo de Jesucristo, es que empiezan a aparecer los milagros de nuevo, las sanidades, las manifestaciones preciosas están y estaban en la iglesia del primer siglo, para la iglesia que salía a proclamar Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Por qué no vemos de pronto muchas cosas en nuestra congregación? Tenemos que ir delante de Dios, corandeo, viviendo una vida delante de Dios. A ver si es de lo que hablamos cada día. Cuando damos nuestro sermón, nuestra prédica, las personas están escuchando a Cristo, están escuchando la voz del buen pastor. No necesitamos aconsejarles muchas. Necesitamos enseñarles el evangelio y la vida espiritual. Toman vida espiritual enseguida. Y de esto he sido testiga. No les digo algo en lo que no he practicado. Les he enseñado el evangelio a los niños y ellos han empezado a tomar vida. Yo quiero ir a África. Yo tengo una niña que me dice, yo soy esa misionera para Corea del Sur, y me da una alegría porque tiene más fuerza espiritual que algunos ancianos y que algunos líderes. Llega primero, nunca llega tarde, quiere estar metida en todo, quiere aprenderse de memoria la palabra de Dios. Cuando les damos el evangelio, la vida espiritual cambia de muerte a vida. ¿Cómo hago para que una persona cambie de muerte a vida? Tengo que darle a Jesucristo. No hay de otra opción. No tenemos otra opción. No hemos sido llamados por Cristo para hablar de muchas cosas, sino para que nos concentremos a llevar el evangelio, no importa el que sea, nuestro nieto, nuestro familiar, donde sea que el Señor nos lleve. Hechos 5, 41 y 42. Era la estrategia que usaba la iglesia primitiva. Y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Es la misma pasión con la que yo deseo que el Señor nos levante en este tiempo, a hablar y a predicar de Jesucristo a donde Él nos lleve. Entonces vamos a ir a nuestros grupos y vamos a compartir lo que Dios me habló a mí. El foro no es hacer un resumen de la lección, sino es lo que Dios me habló personalmente, lo que se quedó en mi corazón. Dios me habló esto, y eso es por. Entonces, Dios los bendiga.